Pilar, como siempre, es un gusto. Recuerde todo lo que ocurre a nivel nacional e internacional. Y en los deportes, con Juan Sanasi, iniciamos. Buenas noches, es un gusto saludarlos. Vamos inmediatamente a la información, ya que la Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso los salarios diferenciados, luego de varios recursos presentados en contra de esa decisión del Ejecutivo. Por unanimidad, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad suspendieron temporalmente el salario mínimo diferenciado de 1.954 quetzales con 95 centavos mensuales para trabajadores de maquila de Estanzuela, Zacapa, Mazagua, Escuintla, Guastatoya y San Agustín, Acazahuastlán, El Progreso. Es de hacer notar que, como lo hizo ver la Corte en el auto respectivo, para el efecto trajo a la vista la sentencia que emitió en septiembre, por el cual declaró inconstitucional el artículo segundo de los acuerdos gobernativos que en enero habían entrado en vigencia, que habían también establecido salarios diferenciados. A partir de la resolución de este jueves, se tienen 15 días para que autoridades presenten la documentación que respalde su acuerdo o no sobre la aprobación de estos salarios, para que los magistrados procedan a estudiarlos a fondo. Al presidente de la República, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Trabajo, al Instituto Nacional de Estadística, igualmente a 4 confederaciones sindicales que funcionan en Guatemala y al Ministerio Público por medio de la Fiscalía respectiva. Al conocer este anuncio, el presidente de la República dijo que será respetuoso de la decisión que tome la Corte de Constitucionalidad. En mi visita que hice a 3 de esos municipios del norte, se los dije. Si era impugnado, la última palabra en materia constitucional la tiene la Corte. Están en suspenso, no cobran efectividad y habrá que esperar a que la Corte lo resuelva. Es todo lo que yo puedo comentar dentro del régimen de derecho que vivimos, en donde los poderes son independientes y la Corte resolverá conforme su buen criterio. La Cámara de Industria también se pronunció ante la resolución emitida. El director de la Cámara de Industria guatemalteca, Javier Cepeda, indicó que respetarán la decisión de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, ven con poco avance el no permitir este salario en los municipios, que según ellos beneficiarían a millones de personas de la economía informal. Lamentamos que una decisión por decreto deje sin oportunidad de tener mejores ingresos a más de 5 millones de guatemaltecos que hoy están en la informalidad, que ganan sueldos por debajo de la línea de la pobreza y que con los salarios diferenciados hubieran tenido una gran oportunidad de tener mejores ingresos y sobre todo también formar parte de los empleados formales de este país y sobre todo tener acceso a prestaciones, a servicios como el ISSSTE, etcétera. Por su parte, la Procuradora General de la Nación manifestó su postura respecto a los salarios diferenciados. Según la Procuradora, el Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo no solicitaron un dictamen que evaluara los acuerdos que darían vida a los salarios diferenciados y desde un inicio se detectó que la propuesta era inconstitucional. Ante el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina se planteó por primera vez los salarios diferenciados y yo en gabinete claramente expuse ante todos los ministros que eso era inconstitucional porque a igual salario, igual trabajo, ¿verdad? Y no podemos, por ejemplo, tener una maquila en Escuintla donde los trabajadores están ganando el salario mínimo y instalar una maquila en estas áreas de municipios y pagarles un salario menor. Manifestó que le preocupa que aún exista la posibilidad de un salario diferenciado, porque se podría recaer en algún tipo de violación a los distintos acuerdos internacionales suscritos.
El vicepresidente de la República no quiso expresar su opinión respecto a los salarios diferenciados planteados por el jefe del Ejecutivo. Anteriormente, el vicemandatario indicó que no había tenido la oportunidad de analizar los acuerdos de la propuesta de los salarios diferenciados porque estuvo en el extranjero. Sin embargo, la mañana de este jueves manifestó que ya los había estudiado y le preocupaban varios aspectos, mencionando el posible traslado de maquilas al interior de la República y despidos masivos. Aunque no quiso indicar si estaba de acuerdo o no con los salarios diferenciados, expresó que respetaba la propuesta presentada por el presidente de la República. No tiene caso estar dando los comentarios del caso porque ya salió de la presidencia. Yo no voy a estar comentando decisiones del presidente, no puedo interferir en las decisiones que son competencia de él. Le hice las observaciones y él consideró que estaban previstas cómo atenderlas dentro de la decisión que él tomó y asume como una responsabilidad del presidente haberlo hecho. Fuentes Soria indicó que el presidente aseguró que fueron evaluados varios aspectos y no permitiría el traslado de maquilas, sino la creación de nuevas fuentes de trabajo. Sin embargo, la última palabra la tendrá la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, la coordinadora residente de Naciones Unidas en Guatemala se pronunció ante la posibilidad de que se dé continuidad a la decisión de implementar los salarios diferenciados. Valerie Julián, delegada de las Naciones Unidas en Guatemala, manifestó que si se hubiesen aprobado los salarios diferenciados, se transgredirían los derechos humanos de algunos guatemaltecos y enfatizó en que se deben de respetar las normas internacionales de trabajo y el salario mínimo ya establecido, para evitar que el país sea sancionado. La diplomática aseguró que ante la falta de empleo se deben buscar otras soluciones. Salario mínimo. Si es mínimo, es mínimo. Quiere decir que el salario mínimo sea en Chiquimula, en Huehuetenango o en Guatemala, es un salario mínimo. Entonces, yo pienso que la creación de empleo no debe ser vinculado a esta situación, porque en la realidad este mínimo es el mínimo que se debe pagar los empleados. Entonces, la propuesta es de revisar cómo se pueden crear más empleos, sabiendo que también la lógica es quizás de reducir los beneficios que se hacen las empresas. Mencionó el convenio número 131 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, el cual indica que es posible la creación de salarios diferenciados, siempre y cuando se consulte a la población, y en casos excepcionales, por ejemplo, situaciones de emergencia. Sin embargo, la diplomática indicó que este no es el caso de nuestro país.